Hola compañeros y compañeras, soy Oscar Rodrigo Soria y soy estudiante del Profesorado de Educación Secundaria en Matemática. En esta ocasión le vengo a mostrar o a explicar un poquito sobre qué se trata la propuesta final de la materia didáctica de la Matemática 2 a cargo de la profesora Olivia Jata, en donde nos propuso realizar una planificación como trabajo final. En este caso la planificación está tratada o vista desde un punto constructivista, en donde tenemos un constructivismo que habla de que para la reconstrucción personal de un nuevo contenido es mejor hacerlo desde los conocimientos previos, es decir, a partir de la resolución de problemas que incluyen conocimientos previos vamos a poder facilitar el aprendizaje de un nuevo contenido. En mi caso, yo propuse el contenido combinatoria, en el cual subyacen agrupaciones como combinación, permutación y variación. Entonces, me hago la pregunta, ¿cuáles son los conocimientos previos que deben tener mis alumnos para que yo les pueda enseñar el concepto de combinatoria? Pensándolo, luego de hacer un análisis, considero que los conocimientos previos que debe tener un alumno para que pueda aprender combinatoria eficazmente son función factorial, población y muestra referida al bloque de estadística. Ahora vamos a meternos de lleno directamente en lo que es la planificación, para la cual tengo un propósito y algunos objetivos. Mi propósito es promover el trabajo matemático usando el contenido de combinatoria. ¿Y cuáles son mis objetivos? Que el alumno pueda abordar y comprender el contenido de combinatoria, que pueda analizar los distintos tipos de agrupaciones que subyacen en la combinatoria, teniendo en cuenta los distintos tipos de elementos. Y por último, enfatizar sobre el uso de distintos métodos, además de aplicar la fórmula, entendiendo el origen de las combinaciones. Para que no se pierda esto de, está bien, yo aplico una fórmula y acorto los caminos, pero entender desde dónde viene esa fórmula y por qué se utiliza esa fórmula. Por un lado, el contenido que yo seleccioné en esta ocasión es para un tercer año del nivel secundario y es combinatoria. La combinatoria significa directamente lo siguiente. La combinatoria es la parte de las matemáticas que estudia las diversas formas de realizar agrupaciones con los elementos de un conjunto, formándolas y calculando su número. Bien, ahora podemos ver un ejemplo. Por ejemplo, este niño se pregunta, si tengo 3 bolitas de diferentes colores, rojo, verde y azul, ¿de cuántas maneras diferentes puedo ordenar esas bolitas? En esta imagen podemos ver la resolución correcta. Tenemos 6 formas diferentes de agrupar esas bolitas. Ahora bien, dentro de la combinatoria tenemos combinación, permutación y variación. Podríamos estar un rato largo tratando de explicar lo que significa cada una de ellas, pero en este caso quiero hacer simplemente una aclaración y es en cuanto a la permutación y a la variación, es decir, ambas van de la mano. Estos dos tipos de agrupaciones, permutación y variación, van de la mano, porque variación es un tipo de permutación. ¿Qué significa esto? Que yo puedo utilizar las fórmulas de permutación para calcular una variación. En varios libros se dan las agrupaciones combinación y permutación solamente. ¿Pero por qué? Justamente por esta aclaración que hacemos de que la variación es un tipo de permutación. Ahora quiero pensar un poquito en esto de por qué los conocimientos previos tienen que ser función factorial. Porque justamente para el cálculo de cada una de estas agrupaciones utilizo fórmulas que me piden calcular la función factorial dentro de la fórmula. Pero también hay otra cuestión, ¿por qué población y muestra? Y sí, porque tengo que tener en cuenta
algunas cuestiones como por ejemplo, ¿importa el orden o no importa el orden? Al hacerme yo esa pregunta, voy a saber si estoy hablando de combinación o de permutación y variación. Entonces, ¿importa el orden? Sí, automáticamente estoy pensando en una agrupación que sea permutación o variación. Si me hago la pregunta y digo, ¿no importa el orden? Y la respuesta es no, entonces automáticamente estoy hablando de combinación. Pero ahora tengo que tener en cuenta lo que hablamos recién, población y muestra. ¿Por qué? Si tomo todos los elementos, estoy hablando de una permutación dentro de la combinatoria. Entonces, estoy hablando de una población, estoy tomando todos los elementos. Y si no tomo todos los elementos y solo tomo algunos, estoy hablando de variación. Entonces, ahí estoy introduciendo el concepto de muestra que forma parte de la estadística. Pero esperemos. Llega el momento de las actividades y es acá el momento donde tiene que surgir algo importante, donde haya un rico trabajo matemático. Y considero que los 3 problemas seleccionados que voy a contar a continuación tienen un rico trabajo matemático, ya que el alumno debe responder a todas estas cuestiones que hablamos recién sobre combinatoria, en cuanto a las combinaciones, a las permutaciones y a las variaciones. Es decir, se debe preguntar, ¿importa el orden o no importa el orden? Como profe considero que es una gran posibilidad que podamos trabajar en grupo. Es por eso que decidí armar 3 grupos, y a cada uno brindarle un problema. Entonces, al grupo 1 le planteo un problema donde tiene que utilizar la fórmula de combinación. Al grupo 2 tiene que utilizar la fórmula de variación y al grupo número 3 tiene que utilizar la fórmula de permutación. Ahora hablemos un poquito del cierre de la clase y del análisis didáctico sobre esta planificación. En el cierre de la clase yo propongo que los grupos designen a un líder y ese líder pase al frente y le cuente al resto de sus compañeros lo que escribieron en cada una de las láminas que tenía cada grupo. ¿Por qué pienso en esta posibilidad? Pienso en esta posibilidad para darle un tinte distinto y darle gran importancia al tema del debate. Considero que cuando el alumno puede expresar desde la oralidad el contenido, mejor lo va a asimilar, mejor se va a cumplir este proceso de enseñanza-aprendizaje, este proceso de retroalimentación. Por lo tanto, es una cuestión muy importante el tema del debate, que el alumno puede expresar y pueda contarle al resto de sus compañeros por qué hizo tal o cual cosa. Obviamente con la supervisión del profesor, en este caso sería yo, que terminaría de cerrar el tema resolviendo de manera correcta cada uno de esos problemas que tenía cada grupo. Y por último, es muy importante entender que es bueno que se lleven algo a la casa. Por eso se deja un esquema en donde resume muy rápidamente estas cuestiones de la combinatoria y cuáles son las agrupaciones que subyacen en ella. Y por último tenemos el tema del análisis didáctico de la planificación. Pero bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado, pero me gustaría contarles muy brevemente sobre la evaluación. Entonces, la evaluación está planteada sobre escalas de valoración en cuanto a la participación del grupo, si entregó en tiempo y forma, si se comunica con el resto de sus compañeros. Y
por qué elijo este método de evaluar? Porque como venimos trabajándolo durante toda la carrera, hay que escapar a una evaluación meramente resultadista, abocada a los resultados. Si te salió mal, chao. Si te salió bien, estás aprobado. No, porque el error forma parte del aprendizaje. El error que comete el alumno me demuestra en qué estoy fallando como profesor para mejorar para la próxima clase. Hasta luego, compañeros.